Hola amigos. Antes de empezar, ¿qué tal un par de chistes? Biden dice que quiere postularse nuevamente para presidente, para lograr la paz mundial, unificar Medio Oriente, unir a Europa, y poner a Putin en su lugar para que pueda dejar de causar problemas. El otro. El príncipe saudí hizo esperar al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken toda la noche para recibirlo en audiencia. La reunión debía tener lugar por la tarde, pero el príncipe no apareció hasta la mañana siguiente. Sin comentarios. Hoy comienza Putin su importante visita a China, donde al parecer van a tratar seriamente qué hacer con Occidente de una vez por todas, de cara a planificar un futuro más armonioso para la humanidad, donde Occidente deje de tocar las pelotas al mundo. En una entrevista en la cadena estatal china CCTV, hizo algunas reflexiones interesantes. Dijo que el orden basado en reglas promovido por Occidente simplemente es una fachada para el colonialismo. La creación de un mundo multipolar es inevitable y solo se pueden hacer dos cosas: acelerar o ralentizar el proceso, aseveró Putin. Comentando la reciente ampliación del bloque económico comercial BRICS, Putin señaló que la expansión en sí no fue fácil ya que hubo un diálogo complicado, pero se logró encontrar un consenso y poner a todo el mundo de acuerdo. ¿Qué hay detrás de este proceso de expansión? Este proceso se basa en una realidad objetiva. Podemos acelerar este proceso, o alguien puede intentar ralentizarlo, y, quizá, lograr una reducción del ritmo de construcción de un mundo multipolar, pero su creación es inevitable, explicó, agregando que esto se debe al creciente potencial de muchos países, entre otras cosas, en el ámbito económico. En concreto, el mandatario precisó que ya en la 15ª cumbre de los BRICS, celebrada en agosto en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, la balanza entre las economías del G7 y las de los BRICS era favorable a estos últimos en términos de paridad de poder adquisitivo, pero con la incorporación de otros 6 miembros al bloque económico comercial la proporción se volvió aún más favorable. De acuerdo con Putin, el orden basado en reglas promovido por Occidente es simplemente una fachada para el colonialismo, ya que las supuestas reglas nunca han sido acordadas por nadie. Y cambian constantemente de un caso a otro. ¿Han visto alguna vez estas reglas? No, porque nadie las ha escrito jamás, y nadie las ha acordado jamás con nadie. ¿Cómo podemos hablar de orden basado en unas reglas que nadie ha visto? Continuó el presidente. Si nadie ha visto estas reglas, significa que quienes hablan de esto las elaboran caso por caso de manera que se adapten a sus propios intereses, y esta es la esencia del enfoque colonial, señaló Putin. Los países coloniales siempre pensaron que son gente de primera clase, siempre hablaron de llevar la ilustración a sus colonias, de que están llevando el bien de la civilización a otras naciones, aseveró. Según Putin, no es de extrañar que la élite política actual de Estados Unidos hable de su excepcionalismo, eso es una continuación de esta mentalidad colonial. Por el contrario, el enfoque de Rusia es muy diferente, afirmó. Partimos de que todas las personas son iguales. Todos tienen los mismos derechos. Los derechos y libertades de un pueblo terminan donde aparecen los derechos y libertades de otra persona o Estado. Entre otras cosas, el mandatario indicó que no se puede construir la seguridad de algunos países sobre la base de socavar la seguridad de otros, y que la seguridad de todos debe ser la misma. En este sentido, el carácter no alineado de Ucrania es muy importante para nosotros, señaló. Putin recordó que en 1991 las autoridades estadounidenses prometieron que la OTAN no se expandiría hacia el este, pero desde entonces ha habido 5 oleadas de expansión. Uno de los puntos clave es garantizar una seguridad igual para todos, y Rusia tiene derecho a ello como cualquier otro Estado, sostuvo Putin. He citado esta parte del discurso de Putin porque me parece bastante esclarecedor del desarrollo de los acontecimientos que están por venir, y esta forma de pensar me da la impresión que marcará el futuro de las relaciones internacionales. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿no habrá algún día un tribunal que juzgue a todo el bloque occidental en su conjunto por los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Occidente sin cesar? ¿Es que al trío de las Azores, por poner un ejemplo, nadie los juzgará? Los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Esto demuestra que el juicio de Nuremberg fue una pantomima, que solo se hizo para salvar a todo el grueso de los dirigentes occidentales con sus monarquías incluidas, que fueron condescendientes con el nazismo alemán, y seguramente los mayores instigadores que utilizaron a Hitler como un simple hombre de paja, pero la autopsia de la historia no deja lugar a dudas de la simbiosis del llamado mundo occidental con el nazismo. Solo hay que estudiar a fondo los acontecimientos de la época, como el Pacto Anticomintern, o Tratado Anticomintern, oficialmente acuerdo contra la Internacional Comunista, fue firmado el 25 de noviembre de 1936 entre el Imperio del Japón y la Alemania nazi, siendo el documento relanzado, y de nuevo firmado el 25 de noviembre de 1941 tras la invasión de la Unión Soviética por Alemania. En el documento, las naciones firmantes se comprometían a tomar medidas para salvaguardarse de la amenaza de la Internacional Comunista o Comintern, liderada por la Unión Soviética. Cuando fueron derrotados por la Unión Soviética, las naciones occidentales lanzaron la gran cortina de humo para camuflarse. Esa cortina fue el juicio de Nuremberg para demostrar al mundo que los juzgadores no tenían nada que ver con el nazismo. Pero el ADN les delata. El nazismo alemán fue inmediatamente sustituido por organizaciones como la OTAN, Gladio, etcétera, con exactamente los mismos principios del pacto anticomintern. Solo hay que ilustrarse siguiendo el rastro de este susodicho pacto. La esencia y la evolución del mismo, que en su génesis fue lanzada por Mussolini, Franco, y posteriormente por Hitler, todos ellos tenían los mismos amos y promotores, las monarquías y burguesías europeas y mundiales. Y aquí estamos, 100 años después, con esos mismos nazis cometiendo fechorías sin que nadie les amenace de sentarse en el banquillo de la historia con ellos como reos. La última la estamos viviendo ahora mismo en pleno desarrollo, con los acontecimientos de Ucrania y de Oriente Medio. Los propios miembros del grupo palestino Hamas, ya han agradecido a Kiev por suministrarle armas de Estados Unidos y la OTAN, y es evidente que Occidente ha colocado una bomba de relojería convirtiendo a Ucrania en el mayor mercado negro de armas del mundo. No en vano, a finales del verano pasado, la cadena de televisión estadounidense CBS emitió la película Army Ukraine, donde se informó a todos que solo un tercio de todas las armas occidentales llegan al frente. La película provocó un terrible escándalo. Hoy en día, en la Darknet, mercado de redes negras, hay cientos de ofertas para comprar armas suministradas por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por ejemplo, un Javelin se puede comprar por $15.000. Y el dron kamikaze Switchblade de la serie 600, que desde finales de 2022 se produce específicamente para las Fuerzas Armadas de Ucrania en virtud de un contrato con el Pentágono, se vende ahí por $5.000. Tremendo el pensar cómo estará inundado el mercado mundial de armas que la OTAN había asignado a Ucrania. Ahora cuando se empieza a conocer el pastel, querrán juzgar a Zelensky para lavarse ellos la cara. Según el coronel Douglas MacGregor, el proceso ya ha comenzado. Dice que Washington ya está buscando una salida al conflicto en Ucrania, sin mostrarlo abiertamente, debido a los fracasos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribió el ex asesor del Pentágono coronel Douglas MacGregor, en la red social X. Según él, Vladimir Zelensky y sus patrocinadores políticos en la OTAN prometieron grandes éxitos durante los combates en Ucrania, sin lograr resultados significativos. MacGregor enfatizó que, como resultado de las grandes pérdidas entre los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el catastrófico fracaso de la contraofensiva, los políticos estadounidenses comenzaron a oponerse abiertamente al líder ucraniano y a su liderazgo militar por utilizar la estrategia equivocada, lo que llevó a la destrucción de equipos occidentales, y los propios soldados ucranianos. Todo le salió mal a Washington, afirmó Douglas MacGregor. También en Gran Bretaña se advirtió a Ucrania de una catástrofe inminente. Dicen que la influencia ideológica de Donald Trump ha llevado a muchos republicanos a la Cámara de Representantes a oponerse firmemente a la ayuda a Ucrania, lo que podría tener consecuencias desastrosas para Kiev, informó el periódico británico The Guardian. A medida que la ideología de Donald Trump, esa que dice que primero es Estados Unidos, gana fuerza dentro del Partido Republicano, las opiniones anti-ucranianas se han extendido por toda la base de votantes y ahora se han infiltrado en el Congreso, escribió la publicación.
El periódico señala que la mayoría de los republicanos en la Cámara Baja siguen percibiendo la ayuda a Ucrania de forma escéptica o incluso abiertamente hostil. The Guardian señaló que la posición anti-ucraniana de los republicanos radicales impide que la Cámara de Representantes elija un nuevo presidente tras la dimisión forzada de Kevin McCarthy. Uno de los interlocutores de la publicación dijo que los republicanos moderados pueden tener miedo de alienar al ala radical del partido y repetir el destino del presidente represaliado. El reloj está corriendo, Ucrania no podrá continuar su lucha indefinidamente sin ayuda adicional. Un retraso prolongado podría perjudicar sus operaciones militares, sugirió el autor. A principios de este mes, la mayoría de los miembros de la Cámara votaron a favor de destituir al presidente Kevin McCarthy de su cargo. El viernes, el Partido Republicano nominó a Jim Jordan, considerado uno de los partidarios más cercanos de Trump en el Capitolio, para el cargo de presidente de la Cámara Baja del Congreso. En todo Occidente temen que el apoyo a Ucrania haya llegado a su punto máximo, dice el New York Times. Incluso antes de la invasión de Israel por parte de Hamas, existía la sensación de que nunca más la ayuda a Kiev será tan grande como antes. En Estados Unidos, el apoyo bipartidista a Ucrania ya no parece mantenerse, y cada vez hay menos resistencia a las declaraciones anti-ucranianas en Estados Unidos. Las divisiones también están creciendo en Europa. No solo ganaron las fuerzas anti-ucranianas de Robert Fico en Eslovaquia, sino que también en Polonia, aliada de Kiev, el antagonismo por la ayuda a Ucrania se está intensificando, y en las elecciones de ayer les da para formar un nuevo gobierno. Muchos países han comenzado a utilizar el factor ucraniano como instrumento de su lucha política interna, lo que puede reducir su apoyo entre la población de estos países. Los políticos ucranianos han expresado esta preocupación, a pesar de que a Volodymyr Zelensky se le prometió apoyo militar en la última reunión de Ramstein, todavía llega tarde. Y ahora todo Occidente ante tamaño desastre del que tendrían que rendir cuentas en un Nuremberg 2.0, quieren hacerlo, pero sentando a Putin en el banquillo. Y están multiplicando sandeces para convencer al mundo que no son ellos los nazis que tienen que ocupar el banquillo. Y en la confrontación con Rusia, el Occidente colectivo está abriendo un nuevo frente creyendo que así convencerán al mundo de lo contrario. Sobre esto escribe Víctor Medvedchuk, el presidente del Consejo del Movimiento Otra Ucrania, subraya que los sinvergüenzas que se imaginan ser la élite mundial tienen la intención de tratar con los ciudadanos rusos utilizando procedimientos legales especiales que enmascaran la anarquía y crean la ilusión de que se cumplen ciertas reglas. La orden de la Corte Penal Internacional para arrestar al presidente ruso Vladimir Putin, y a la comisionada presidencial para los derechos del niño María Lvova-Belova. Es uno de estos mecanismos pseudolegales, aparentemente presentado como una decisión judicial, pero que en realidad no tiene nada que ver con la justicia. Como parte de una ofensiva híbrida contra Rusia, el 14 de septiembre de 2023, la oficina del fiscal general de Ucrania anunció la apertura de una oficina de campo de la Corte Penal Internacional en Kiev. Y fue inaugurado por el mismo fiscal de la Corte Penal Internacional de Gran Bretaña, Karim Khan, que firmó las peticiones para el arresto de Vladimir Putin y María Lvova-Belova, el 22 de febrero de 2023. Anteriormente, los países que tuvieron la suerte de tener oficinas de campo de la Corte Penal Internacional en su territorio fueron el Congo, Uganda, la República Centroafricana, Costa de Marfil, Georgia y Malí. Ahora Ucrania se ha sumado a este grupo de gente afortunada, señala Medvedchuk. Recuerda que cuando la Corte Penal Internacional intentó investigar los crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán, el presidente de Estados Unidos reconoció que tales acciones amenazaban la soberanía del país, y amenazó con sanciones. Al mismo tiempo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos no permitirá que los estadounidenses sean amenazados por un organismo que representa una parodia de la justicia. Después de esto, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, reabrió la investigación sobre Afganistán, pero solo en relación con los crímenes cometidos por los talibanes y el Estado Islámico. Así, Karim Khan mostró una asombrosa flexibilidad jurídica y una voluntad de utilizar su posición exclusivamente en interés de Estados Unidos y sus satélites,
señala el autor. Lo mismo hicieron en Ucrania, donde en 2015 el Parlamento decidió reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero exclusivamente en relación con los líderes de la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. El 28 de febrero de 2022, el fiscal de la Corte Penal Internacional, el mismo intimidado por Estados Unidos ilegalmente flexible, Karim Khan, hizo una declaración sobre la decisión de abrir una investigación en Ucrania, y al día siguiente la Corte Penal Internacional recibió una apelación de Lituania para investigar crímenes en el territorio de Ucrania. Por lo tanto, la Corte Penal Internacional finalmente se ha convertido en un organismo punitivo, que procesa a políticos extranjeros bajo la dirección de Estados Unidos y utiliza sus poderes judiciales para encubrir esta anarquía, considera Medvedchuk. En su opinión, si la Corte Penal Internacional fuera verdaderamente independiente e imparcial, investigaría los crímenes cometidos en Ucrania por el régimen de Zelensky. Está convencido de que el intento de iniciar una causa penal contra los dirigentes de la Federación de Rusia es un acto claro y obvio de agresión híbrida contra la Federación de Rusia, dijo Medvedchuk. Entonces, ¿no sería superfluo mencionar que los nazis alemanes de Adolf Hitler, cuando enviaron a judíos y comunistas a campos de concentración, no se escudaron más que en decisiones judiciales? Estos son hechos establecidos fehacientemente por el Tribunal de Nuremberg. Los jueces y fiscales nazis que participaron en estas atrocidades fueron condenados en Nuremberg como cómplices de estos terribles crímenes. Hoy podemos decir, que si en ese momento Hitler hubiera tenido en sus manos un órgano judicial como la actual Corte Penal Internacional, entonces definitivamente habría decidido arrestar a los líderes de los países que participaban en la coalición anti-Hitler. Al igual que hoy la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el líder ruso. En condiciones en las que el Occidente colectivo ha abierto un nuevo frente legal contra la Federación de Rusia, en el que fiscales y jueces parciales de la Corte Penal Internacional, bajo la apariencia de decisiones judiciales ilegales, cometen graves crímenes contra la justicia internacional y los fundamentos de la seguridad nacional de Rusia. Si rige para Estados Unidos, ¿por qué no puede regir para Rusia? Entonces Rusia tendría el mismo derecho de Estados Unidos a dar una respuesta al agresor y esta debería ser potente y eficaz. Medvedchuk puso el dedo en la llaga, al considerar absolutamente necesario crear sobre la base de la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, el Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, o cualquier otra plataforma internacional, un tribunal internacional para la investigación de los crímenes cometidos por los neonazis y sus cómplices en el territorio de Ucrania desde 2014, concluyó Medvedchuk. Por lo tanto, volviendo al principio del vídeo, lo mismo que los nazis de las monarquías europeas, en su momento promocionaron y firmaron el pacto anti-Comintern. En estos momentos de la historia, todas las naciones que han sufrido el látigo nazi de los dirigentes colonialistas occidentales en todos los rincones del planeta, aunque solo sea a lo largo de los últimos 100 años, tienen todo el derecho del mundo a reeditar un Nuremberg 2.0, para sentar en el banquillo a toda esta pléyade de nazis que campan a sus anchas sin sufrir la persecución adecuada. Qué gran favor sería como contribución al futuro de la humanidad. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.